Bizome Psicología presenta Duelo, charla con un médico. Bueno, se me vino a la memoria algunos casos de algunos pacientes que llegan por unos dolores bien inespecíficos, unos síntomas. Me duele el cabello y las uñas, ¿verdad? Ay, híjoles. Sí, es como de que cada que pestañeo me duele una rodilla. Caramba, eso es Eso no es cierto. Bueno, no me ha pasado. Es un muy buen ejemplo lo que me refiero. El cabello tampoco duele, Es no sé por qué lo pensaste. No, pero como que alguien te diga, es que me dolía hasta el cabello, como que está más normalizado, ¿no? Sí. Se entiende el sarcasmo, el chiste, claro. Pero eso de las pestañas, oye, trae Que no predecían el clima con buenos cosas así. chistes. A veces es una película, lo predecía con otra cosa. Pero que sí llegan como que, no, pues que tengo mis ratos, que una semana estoy constipado, o sea, estreñido, que es lo mismo, y otra semana estoy con diarrea y mucho dolor de estómago, y de repente hay veces que siento dolor de huesos y me duele mucho la cabeza. Caray. Y empiezas a buscarle, ¿no? Vamos a hacer estudios, que lo checas, lo revisas, palpas, y que muchas de las veces les apachurras la panza y no les duele nada. Y dices, pues les escuchas y pues sí traen ahí en los ruidillos, ¿no? Pero a final de cuentas no das con bola de qué es lo que le está pasando, al menos en un principio. Sobre todo que son a veces pacientes jóvenes, pacientes de 25, 30, 35 años. Tú dices, hace actividad física, no se desvela, no fuma, de vez en cuando toma alcohol. Todo en orden, así, Dices, todo normal. algo que te pueda hacer pensar en alguna causa, pues no, haces estudios y sale todo normal. Y le empiezas a investigar y resulta que esta persona hace un año terminó una relación de 8 años con una expareja con la que se quería casar y que ya había comprado la lavadora y la sala y la base de la cama y ya tenía cosas ahí. Un perro. O sea, y que tiene de cuando terminaron un año para acá que no deja de pensar en esta persona, ¿no? Que a final de cuentas tiene un año para acá que tiene esos síntomas, que a veces se le tapa la coladera y a veces se le suelta de más, que a veces le duele la mollera y hay veces que le duele el codo y son cosas inespecíficas y llegan y a la consulta sí. Muchas de las veces son los diagnósticos que se te van, porque en nuestra formación a lo mejor no tenemos tanto ese componente de la psicología. Tú piensas nada más en el paciente y en lo que te está presentando clínicamente. Pero qué tal que se trate, a lo mejor no es un año, a lo mejor es más, pero qué tal que se trate de un duelo patológico, de una relación. Porque al final de cuentas algo que dejas ir. Sí, es un duelo. También Sí, es una pérdida. pasas por un tipo de duelo. Y eso fue algo, es algo de lo que he aprendido, pues, indirectamente, pero desde que convivo con psicólogos, tomando en cuenta que mi novia es psicóloga, hasta el punto de ya trabajar con el equipo multidisciplinario, son cosas que he aprendido, que dices, pues es que tienes que ver todo. Muchas de las veces pasa eso que se llama somatización, que es que el cuerpo refleja lo que pasa en la mente. Y a nosotros se nos va de filo y no lo vemos. ¿Por qué? Pues porque nosotros nos abocamos a los síntomas, nada más. Sí, y el protocolo dice que debes de atender primero lo clínico. Ya después, si Sí. te da tiempo para lo tema psicológico, pues ya es un bonus, digamos. Exacto. Pero al final de cuentas, si es algo que es persistente y el paciente sigue acudiendo contigo, sí te da ese tiempo de abordarlo y de decir, oye, ¿cómo estás en el aspecto emocional? ¿No? O sea, a lo mejor no tan directo,
A lo mejor no lo abordas así, pero que lo vayas pensando así como de que, oye, ¿no te has sentido estresado? O sea, irle buscando, irle rascando. A lo mejor encuentras una grita y ya de ahí te agarras. Pero sí tener en cuenta que el estrés por sí solito sí nos puede causar síntomas físicos. Y la depresión también. Y es un componente típico y clásico de un duelo patológico, que no necesariamente implica que haya una muerte. Un fallecido. Sí, es una pérdida. Creo que es algo que muchas de las veces dejamos de lado. Y se suele normalizar también. Claro. Ya pasa. ¿No? Sí. Todo tranquilo. Ahí te va otro duelo que ustedes obviamente lo viven cuando hay amputaciones. ¿Qué has visto tú de esos procesos de las personas? Pues algo, siempre, no mucho, porque pues a final de cuentas no he estado mucho en el sentido de la parte hospitalaria, por ejemplo, pero sí he visto algunos que otros casos. Algo que pasa, que yo creo que volvemos a la misma parte del componente emocional y el componente psicológico, de personas con diabetes, que ojo, ya ese es término, ya no se dice diabético, no se dice hipertenso, porque no es algo con lo que estemos, que nos identifique, sino que persona con diabetes, persona con hipertensión y el resto de las enfermedades también, ¿no? Ya ese fue el paréntesis. No, es que sí tiene impacto también en cómo lo llevan las personas. También de la enfermedad. Exactamente. Y ya cuando dices, es que es diabético, es como si le dijeras, es que es Raúl. Pero sí es como, es que tiene diabetes. Ok, te lo puedes quitar. Pero puedo no tenerla, exactamente. Sí, entonces, bueno. Muy buen paréntesis. ¿Va a haber otro? Sí, adelante. Es tu programa. Cuando tú eres el protagonista. Una persona que hablaba de suicidio y decía, le preguntaron, ¿cuántos hijos tienes? Tengo 3, ¿sí? Pero uno falleció. ¿De qué murió? De suicidio. Y decía, es que tenemos que decirlo como cualquier otra enfermedad, como cualquier otro. Porque si no lo hablamos así, es como si pusieras el estigma, ¿no?, a la persona. Eso me imagino, ahorita que decías tú, la persona que tiene la enfermedad. Y no digo, ya se me fue el rollo de la palabra, pero la persona que es, ándale, eso, el que es, no lo es. Tiene la enfermedad. Exacto. ¿Sale? Ok, ya cierro paréntesis. Bueno, entonces, prosiguiendo. Este paciente con diabetes ya había pasado por una amputación y ya se le había explicado cómo está, pues ahora sí, cómo está toda esa vaina de que si no se cuida y su glucosa se mantiene constantemente elevada, pues va a haber mochilas otra vez, básicamente, ¿no? O sea, porque es algo que ocurre. Y si tú les explicas desde un principio, pues sí agarran el rollo. Pero si no, pues se va de poco a poquito. Y es como dicen a veces, ¿no? Se van por piezas. Sí, un pie, luego el otro, luego que la pierna y luego que, bueno. Y es porque no... Pero es porque no se apegan al tratamiento. Exactamente. Y fue algo que pasó con ese paciente. Yo de principio que lo vi, acudía a sus curaciones de la amputación que ya se le había hecho, pero tenía su otra extremidad todavía presente, su otra pierna. Y no, pues ya vamos, y como va, no, pues ahí la lleva, pues está bien, sígase haciendo su aseo y la fregada. Hay que, pues, procurar pues tener movilidad en la medida de lo posible. Él estaba en silla de ruedas, entonces pues ejercite sus brazos, muévase usted en su silla de ruedas y cuidar lo que coma y tomarse el medicamento, y acuérdese que la glucosa alta fue lo que le causó esto, entonces hay que cuidar también el azúcar, hay que pues dar las recomendaciones que están a su alcance, ¿no? Y si haces el énfasis, le dices al señor, pues ya sabe qué puede pasar. Y después me enteré ya que en otra rotación, pues que el señor cayó porque ya se le había
como dicen por ahí, se le había gangrenado, ¿no? Su pie, y pues que probablemente le iban a amputar el otro. Entonces, pues sí los ves, y de recién, bueno, o sea, de recién que se les hace la amputación, están, pues, ahora sí que abatidos, alicaídos, tristes, porque, pues, es algo que les hace falta. O sea, ellos sienten tal cual que perdieron algo. Entonces, no me he metido mucho en ese rollo porque no he pasado, o sea, no he visto como tal muchos pacientes, son contados, pero sí es algo que sí les pega y sí les pega duro. Sí. Bastante complejo. Sin tanatología te digo, tanto la pérdida del familiar cuando fallece, la pareja, las amputaciones, que si el carro que tanto querías también. Hay uno que yo creo que se habla muy poco, pero que tiene que ver con lo que quería hacer y no pude. Los sueños, híjole, también es... Y se puede convertir en patológico, de verdad. No lo catalogo así, pero para que se den una idea, papá quiere ser abogado y por lo que sea no pudo, y es como si descargara toda la energía con el hijo. De verdad. Y tú tienes que ser, y lo único que está haciendo es meterle cargas, debes y tienes al hijo, pues que no le corresponde, ¿no? Y lo que está haciendo pues es enfermármelo también. Pero es sumamente complicado. Por eso te preguntaba de estos duelos en los que sí tienes contacto, desde el anticipado, la muerte del familiar, las amputaciones. O sea, ¿cómo lo vivían ustedes o qué alcanzaban a percibir ustedes? Porque sí es muy distinto cuando ustedes están ahí, ¿cómo llamarlo, Pancho? Primer contacto, Sí, a cuando ya llegan con nosotros. Sí, como de emergencia. Ya pasaron Casi días, siempre sucede, a veces. de que, ya Sí, me muy enfermito, difícil, llévame. muy difícil que te llegue una persona totalmente en crisis, ¿no? Le amputaron a mi familiar y necesita que vaya a hacer esa intervención, ya es muy... No sé si pase, pues, pero yo casi lo veo imposible, ¿no? Pues de hecho en yo, ese momento. bueno, no sé, pero dudo que haya mucha, digamos, gente que acuda como tal a recibir ayuda profesional para un duelo después de una amputación. A mí se me puede ocurrir que mandan llamar al tanatólogo, al psicólogo para que haga el proceso. La verdad, pero no sé, como mi interpretación es esta, como que sigue todavía estando en desconocimiento, ¿sale? Que se debe de hacer una intervención psicológica o tanatológica después de una amputación. Sí, eso es, ahora sí que esta vez tú fuiste quien dio en el clavo, porque justamente es algo que, como dices, no, nosotros en primer contacto vemos clínicamente, pero sí he distinguido en muchas ocasiones precisamente el componente psicológico, emocional, no sé, que una persona no sepa manejar adecuadamente sus sentimientos, o que no sepa ni siquiera ponerle nombre a lo que está pasando, lo que está sintiendo, y eso refleja un síntoma, y eso es lo que nos llega, y yo he notado mucho eso. No sé si sea en todo el país, pero al menos aquí, a lo que yo he visto, falta mucho por avanzar en materia de salud mental. Concuerdo con eso. Sí. Mucha gente todavía tiene la idea de que el psicólogo es para tratar locos. Y ese es o sea, eso ni siquiera debería de existir como una palabra, como una oración, ¿no? O sea, sí, y ahí se te van muchas cosas. Y Que en ahí, teoría todos estamos locos, así que todos deberíamos ir al psicólogo, así que... Dice Plástico, ¿no? Dice que los locos son los más cuerdos de este mundo. Pero bueno, ese es otro rollo. Pues un escritor, ¿no? Decía que siempre hay un poco de amor en la locura y siempre hay un poco de locura en el amor, algo así, no recuerdo pero ahorita la cita, pero al final de cuentas sí, todos estamos locos. Sí. En mayor o menor medida, pues, pero... Claro. Mi estimado, está buenísima la plática, de verdad que... Sí. Qué chulada que hayas aceptado venir.
Regálanos esto último, aunque tiene que ver con, a lo mejor, sí, con duelos anticipados sobre todo, que es como donde más nos estamos agarrando, la parte bioética que nos pudieras hablar. Cosas que tú sepas, que digas, esto sí, señores, esto no lo hagan. Pues Lo que puedas decirnos. igual podemos partir, por ejemplo, de lo que ya había mencionado respecto a la objetividad, en cómo manejas la información, en el sentido de no darle como una esperanza, perdón, que pueda ser hasta cierto punto una falsa esperanza. Okay. Entonces, en esa parte. La otra parte que es bien común, que yo creo que es lo principal que se debe abordar, es el respeto a la autonomía, ¿no?, del paciente, que a final de cuentas, pues como paciente tiene derecho de saber, o sea, tiene derecho a la información, a saber su condición clínica, su diagnóstico, qué medicamentos podrían dársele o qué medicamentos ya se le están administrando. O sea, tiene derecho a saber qué está pasando consigo mismo. O sea, ahora sí que mientras esté en sus cabales, mientras no dependa de otra persona y sea capaz de comprender la información, tiene derecho a eso. Entonces, nosotros no tendríamos por qué decidir por él, ni tampoco ocultar la información. O sea, el paciente tiene derecho a saber. Ahorita que entrábamos al aire, tú dijiste las palabras correctas, repítelas. ¿Qué dice el familiar? Y, o sea, eso es muy común. Que la gente de ella sepa. Sí. Pues respecto a los diagnósticos, ¿no? O sea, que... Ajá. Sí. Que se acercan y te preguntan, oye, pero ¿qué tiene? ¿Qué tiene mi mamá? No, pues tiene cáncer. Ay, no, pero no le diga. No le diga porque luego se nos va más pronto. Pone más mal, güey. Y dices, bueno, ¿dónde me ponen a mí, no? O sea, ¿dónde ponen al médico? Cuando el paciente le pregunte, bueno, ¿cómo salieron mis resultados, doctor? ¿Y qué tengo siempre? ¿No? ¿Y qué tengo? O sea, porque obviamente están ahí cuando le sacan sangre para hacerles estudios, cuando los meten al tomógrafo para la tomografía, vaya. O sea, ahí está el paciente. Sí, no pierde conciencia en la mayoría de los... O sea, ahí está en el túnel ahí. Pues esto para qué es, quién sabe. Uy, pero bueno. sí. Y dices, después te va a preguntar, oiga, ¿y qué salió? Que le digas, nada, me dijeron que le dijera que nada, ¿verdad? No, pues no, está cabrón. ¿Y dónde queda ahora sí que la ética del médico? O sea, en ese sentido, también, nuevamente, manejar a los familiares. Decirles, bueno, ustedes, Yo no le digo, pero dígale usted, ¿verdad? Bueno, en un momento dado, planear alguna estrategia. O sea, a final de cuentas, como todo lo demás, en medicina esto también es muy variable. Entonces, depende mucho de qué tanta apertura muestren los pacientes y los familiares. Para tú decir, desarrollamos una estrategia, porque si el paciente a lo mejor tiene hipertensión, y con esa noticia podría subirse de la presión. Sí. Bueno, el paciente tiene diabetes, a lo mejor con eso podrá subírsele su glucosa. Bueno, vamos a desarrollar una estrategia en la que vaya procesándolo. Pero es como con todo, o sea, cuando damos una mala noticia, pues lo ideal sería como empezar, ¿no? Incluso hay protocolos, ¿no?, que lo mencionan, como que propiciar el ambiente adecuado, que la persona esté sentada, que esté tranquila, y írsela bajando poco a poquito. Entonces, es algo por el estilo, pero sí, siempre tener en mente que el paciente tiene derecho a saber. Es muy importante. Una de las cosas que yo sí me gusta hacer como hincapié y que las personas sepan es que también está la parte de la negatividad. O sea, que entiendan que también es parte de nuestro derecho. Como ya lo dije hace rato, es parte de mi derecho no tomarme los medicamentos más porque se me hinchó uno. Sí, claro. ¿Sale? Bajo las consecuencias, pues las asumo, porque al final de cuentas la muerte va a llegar más rápido. Pero también tengo derecho a decir no quiero saber el diagnóstico.
Ah, sí, claro. O sea, si en un No momento... sé, te firmo donde quieras. Me vale madre el diagnóstico que tengas. Oiga, pero para que se cuide. Me vale. No lo Sí. quiero. ¿Sí? Sí, de hecho... ¿A quién se lo dices en ese caso? ¿Nada más al familiar? Pues... depende. Sí. También si el Pero- familiar quiere saber o qué. Sí, exactamente. No quiero tampoco. Ah, Exactamente. A final de cuentas, en esos casos, que el mismo paciente te dice, yo no quiero saber qué tengo, Ujú. Nomás ya denme mi medicina y ya me voy. Sí. Y yo le sigo o la a veces receta. ni eso. Nada. Porque dicen, si no quiero saber ni siquiera lo que tengo, pues cómo me voy a tomar algo que no sepa qué es. Sí. Entonces, es como de que muchas de las veces que ya me trajeron, ya pasó esto, ya me revisaron, aunque pues yo no veo el punto, y pues ¿para qué? Yo ya lo que quiero es irme a mi casa. Bueno, te firman ay, se me olvidó el nombre. Desistimiento sería Pero correcto? sí, como un tipo de desistimiento. Pues su alta voluntaria, digamos. Ok. Te dicen, yo no quiero saber qué tengo ni nada. Pues bueno, que le vaya bien. Y ya si algún familiar te pregunta, y es como de que si me da autorización el paciente, o al menos yo es como me gusta hacerlo. Porque si el paciente no quiere y luego termina enterándose porque tú le dijiste a alguien más, Ajá, es todo un exactamente. cuento. Entonces en ese sentido es como de que si el paciente no quiere saber, pues Es su decisión. dígale a él. Ujú. Si le autoriza que yo le diga a usted el diagnóstico y usted, no sé, ahí firma una responsiva o lo que sea, que diga que ya no es mi bronca, pues adelante. Pero a final de cuentas, pues el paciente es en torno a quien gira pues la atención y las decisiones, Claro. al menos en ese primer punto. Ok. Y las personas que nos estén viendo, todo esto que estamos platicando es de la bioética, los derechos que tenemos en el momento que estemos enfermos y también qué líneas podemos cruzar y no podemos cruzar como profesionales también, ¿verdad? La salud. Sí, claro. Porque esa que mencionaste es muy buena. Sí, yo al paciente no le digo porque no quiso, pero se lo digo al familiar. Y el familiar lo primerito que va a hacer es decirle, pero es que tómese esto, papá. No quiero. ¿Cómo no? Si tiene cáncer. Ay, Ándale. Sí. que no quería enterarme, ¿sabes? Exacto. Pues sí, está Sí. gachito, pues. Mi estimado, ¿algo más que se nos esté pasando que ahorita no nos acordemos en cuestiones de bioética? Pues yo creo que en términos generales abordamos la mayoría, o sea, ya vimos uno de los principios es la beneficencia, entonces hacer el bien por el paciente siempre. Otro que hasta cierto punto va de la mano, pero no va implícito, por lo tanto hay que mencionarlo, es no maleficencia, que es decir, no hagas cosas que puedan perjudicar al paciente, que ya hablamos del encarnizamiento. La autonomía, que es que el paciente, mientras esté dentro de sus capacidades, pueda tomar decisiones autónomas. Entonces, y pues un básico es el principio de justicia, ¿no? O sea, entonces, hacer lo que corresponda en la medida de lo posible. Y yo creo que sentamos nuestra atención clínica, tanto médica como psicológica, en esas bases. Y yo creo que sí nos encamina en general tanto a tratar pacientes como a ayudarlos con sus duelos, de la índole que sea. Sobre todo eso, ¿no? ¿Qué tan sano le es al familiar el hecho que le dé esa autonomía a su paciente, que no lo obligue? Porque en todo caso, y vuelvo a repetir, personas que estén allá, si usted está obligando a su familiar a ir a la consulta y a tómese esto y a conocer el diagnóstico, pues mejor vaya a arreglarlo en terapia usted, porque usted tiene algo ahí con papá o con mamá que no ha... Me explico, que no ha sanado. Sí. Pero no por eso se lleva entre las patas al paciente. Sí, ¿Por qué exactamente. obligarlo? Ahí se está. Y le va a funcionar para que su duelo no se le vaya a complicar, Exactamente. la Sí. verdad. Mi estimado Panchín, nos Vámonos, echamos- que ya son como 3 horas aquí Qué sentados. chulada de entrevista, mi estimado. Híjole, Estuvo no, chido, que sí. ¿eh? Nos fuimos como hilo de media. Hay que hacer otra y, Sí, y sí, hablamos claro. de otro tema o también de lo que el público pida aquí, que quiere Sí, que sí. tú hables. Claro O que si sí. tienen algún tema en específico que quieren saber, también, pues miren. Saben. O si quieren venir a la entrevista también, ya
También, Sí, también. quieren venir. Mi estimado, muchísimas gracias por acompañarnos, la verdad. Qué honor para nosotros tenerte. Yo creo que a lo mejor lo hacemos como en 3 capítulos. Yo creo que está bien larga, Sí. pero muy interesante. No, Ahorita, pues, muchísimas gracias. Al contrario, pues gracias a ustedes por la invitación. A final de cuentas, pues como decías en un principio, ¿no? Son impresiones personales, son puntos de vista de mi experiencia y cosas así. Lo poquito que pueda aportar, pues No, Con y mucho agradecido, gusto, ¿no? mucho. Porque también yo lo veo así de esta manera, pues si quiero enterarme exactamente cómo dice, cómo es la medicina, cómo es el procedimiento, pues mejor lea un libro o vaya a una cátedra de algún ponente. así O es. estudia medicina. O que vaya a Estudia visitarte, medicina. ajá, ¿sabes? O que vaya a verte cuando des una ponencia, ¿sí? Que ahí le vas a dar todo. No, pero nosotros queremos conocer a la persona que está, como te dije, ¿no? Atrás de la bata o debajo de la bata, ese ser humano que da sus opiniones y sus puntos de vista, que ríe, que llora, que le da tristeza, que dice, pues mi opinión es esta, mis creencias son estas. Eso es lo bonito de nuestras entrevistas. Pues, Y ahora sí ya me despido. ¿Luego qué? Mi estimado, muchas gracias y nos vemos. Sas. Hasta la próxima. Bye. La interpretación de las opiniones que aquí se emiten son responsabilidad de quien las escucha. El trabajo realizado es sin la intención de ofender o causar molestias, aclarando que algunos contenidos, al ser las opiniones de los individuos, no siempre tendrán sustento científico. Sin embargo, deben ser escuchadas, respetadas y válidas.